a la Unión de Países Libres. Y lo que ha pasado en Venezuela, eso no tiene madre. La reserva más grande de petróleo prácticamente del mundo, y la gente pasando hambre. Cerca de 6 o 7, 8 millones de venezolanos han tenido que salir de ahí huyendo de esa tiranía. Aquí mismo tenemos cientos y cientos de venezolanos que han contribuido al desarrollo dominicano. Pero vamos a hablar, el tema aquí que me trajo hoy es la cuestión de la reunión del Foro Asiático de Asia-Pacífico. Lo importante en esa reunión fue que hace un año se habían reunido en el G20, allá en Indonesia, en Bali. Se habían reunido Biden y se había reunido con Xi Jinping. Ellos se reunieron allá. Pero en ese año que pasaron muchos incidentes. Primero, que Estados Unidos dieron orden, Biden dio orden, que unos globos espía, globo de inteligencia de espionaje chino, lo mandó a tumbar. Le mandaron unos misiles con un avión y lo tumbaron. Y después, Nancy Pelosi, entonces presidente de la Cámara de Representantes, voló a Taiwán y tuvo que llegar como con 6 o 7 y 8 aviones escoltados, porque se temía que podía haber un atentado. Eso provocó tumbar esos globos, y la visita de Nancy Pelosi, las relaciones entre China y Estados Unidos se descompusieron totalmente. Pero no es eso. En ese proceso, esta es la hora que China no tiene ministro de defensa. ¿No tiene? No, lo votó, Xi Jinping lo votó y no ha nombrado a ninguno. Y entonces hubo un amago, China hizo un amago contra Taiwán. Y se plantó y mudó hasta tanques casi con la frontera con Taiwán. Y no había relaciones ni comunicaciones. O sea, no había una comunicación de los militares de Estados Unidos con los militares chinos. Primero porque no tenían ministro de defensa y habían hecho amago de agredirse. Y uno de lo que mencionó el amigo aquí, Cordero, una de las cosas que se trató, Biden en las reuniones no hizo referencia a que iba a salir ayuda de Taiwán, y los chinos no hicieron referencia de que iban a salir a agredir a Taiwán. En otras palabras, ese tópico de que cero comunicación militar se rompió. Ya se cogen teléfono, ya el ministro de Defensa está hablando con el ministro de Relaciones Exteriores hasta que nombren el nuevo ministro de Defensa de China. Eso fue para mí lo más importante de la reunión de San Francisco, después de un año de ausencia. Lo otro ya lo sabemos, de que se llegó a un acuerdo con el fentanilo, porque para Estados Unidos la gente se está cayendo en la calle, está cayendo ahí. Si usted coge la estadística, hay más muertos por el consumo de ese opioide que de muchas enfermedades, y eso hay que pararlo. Y no vamos a... Se sabe perfectamente que la materia prima viene de China, y decir China, un país que está controlado por un partido comunista, decir que no tiene acceso a esa fábrica, se lo puede decir a quién, a los marcianos, pero no se lo puede decir a nadie que piense racionalmente. China controla desde la A hasta la Z su economía, y entonces si quiere parar eso, lo para en 2 minutos. Entonces esas cosas por las que se trataron. En cuanto a lo que está en juego en estos momentos, Ramón y los distinguidos panelistas, es el peligro de la democracia ahora mismo. Nosotros en Estados Unidos empezamos un proceso hace 248 años, bueno o mal, con muchas dificultades, pero ha funcionado. Y ha sido el mejor de la historia. Y ha sido el mejor de la historia.
Y actualmente esto está totalmente amenazado. Está amenazado y hay como un... Y no solamente en Estados Unidos que la población está dividida entre demócratas y republicanas, es que es un movimiento de derecha que viene con unas definiciones bien claras. O sea, que le den armas a la población para que se defiendan. Eso es lo que pregona Trump. Trump dijo que los maestros deben cuidar las escuelas. Eso es lo que está pregonando Javier Milei, sí, en Argentina. Eso es el movimiento también de Farage en Inglaterra, de la Le Pen en Francia. Es un movimiento de derecha en contra de los derechos de los homosexuales, en contra de la inmigración, pero ante todo, señores, en contra de la democracia, porque se han inventado una cosa, comienza una campaña un año antes que me van a robar las elecciones, mucho antes que de las elecciones mismas. Eso hizo Javier Milei ahora. Tenía una campaña que le iban a robar la elección y ganó por 11 puntos. Y ya más nunca habló de eso. Entonces, pero ya tenía preparado el cuentecito ese, que si perdía era porque le hicieron trampa. Así mismo fue en Estados Unidos. Este señor en la campaña del 16 contra Hillary Clinton decía que yo no puedo perder. Si pierdo fue que me hicieron trampa. Y es duro decirlo, Ramón, yo siempre he dicho aquí, Donald Trump nunca ha ganado. Donald Trump perdió en el 18, lo perdieron en la elección de medio tiempo, perdieron en el 20, no hicieron ninguna ganancia en el 22. Y el 16, yo lo he explicado aquí varias veces, ganó con la ayuda de Rusia. Cuando lo he explicado en cómo en 4 o 5 estados los rusos descubren de repente, no que descubren, lo sabían, y cogieron, mandaron 168 millones de comunicaciones por internet y viraron el voto de esos 4 estados. Cogieron la lista de los votantes. Leo, lo que la gente... Y lo que pasa es que Estados Unidos, oye Ramón, admitir Estados Unidos. No, pero es ahí es donde el enemigo le metió un presidente. No, pero ahí es donde, es la cosa más grande. Ahí es donde voy. ¿Qué superpotencia está ustedes? Coméntame qué esto. Porquería. Coméntame. Si se dejan meter un presidente, que se lo ponga el otro. Exacto. Coméntame esto. La gente, porque me lo han dicho a mí, me lo han preguntado aquí, la audiencia cuando nos llama, cuando hemos tocado este tema. Y está Rusia tan súper desarrollada en términos digitales. Totalmente. Y en términos como para penetrar a Estados Unidos, que es el que maneja todas las redes, no, Ramón, y todo eso. Es más grande que eso. Viró el Brexit. El Brexit sale como una consecuencia. Cuando este tipo que está haciendo las elecciones, que las elecciones para salirnos de la Unión Europea, Rusia interviene. Él se olvidó porque es un inicio que no había ni que cantar una semana. Le viraron, le ganaron así las encuestas y tuviese que salirse del Brexit. Lo trató de hacer en Francia y fracasó. Lo trató de hacer en Alemania y fracasó. Lo trató de hacer en Italia, había fracasado y ahora ganó con la Meloni. Entonces hay un movimiento, señores. Este señor ha descubierto que el arma digital es más efectiva que una bomba atómica. Y de eso que estamos hablando. De ese movimiento de derecha, porque es una derecha populista lo que se nos está entrando. Científica. Totalmente. Y entonces ustedes tienen a un señor como Donald Trump. Un señor que, por ejemplo, vamos a coger este año para que la gente entienda. Este año, mire, en el 2020, noviembre del año pasado, Donald Trump, señores, fue condenado. La organización Trump fue a un juicio en Nueva York por un esquema fraudulento y lo condenaron a 1.6 millones de dólares. Y el contable de él, que era el contable también de su papá, Fred Trump, le echaron 10 años de cárcel y negoció 7 meses. Y ahora mismo, en este instante,
ya lo condenaron a la nación Trump, y en este instante lo están procesando en Nueva York, no para saber si es culpable o inocente, porque ya lo declararon culpable. Lo que se está viendo en Nueva York, cuando el fiscal le pide una multa de 250 millones, es por el caso de noviembre del año pasado. Él está condenado. Lo que le están pidiendo es que trate de pagar los daños que hizo al Estado, y el fiscal le está pidiendo una multa de 250 millones de dólares. Eso es lo que se está viendo en Nueva York. Pero este año, en mayo, una corte de Nueva York condenó al señor Trump a pagarle una multa a una mujer, a una periodista que había violado sexualmente y difamado, y le metieron una multa de 5 millones de dólares en este mayo, señores. Ese es el candidato presidencial de los republicanos, condenado por asaltar a una mujer y difamarla. Y después que lo condenan, a la semana sigue hablando disparate porque es un bocón. Y viene la mujer y se vira, me sigue difamando. Y lo sometió para que ahora pidiéndole 10 millones de compensación. Y el juicio se va a ver ahora en enero 25. Ese señor ha sido ya condenado este año 2 veces. Pero aparte de eso, tiene 4 sometimientos criminales. Dos sometimientos criminales a nivel estatal y 2 sometimientos criminales a nivel federal. Y vaya usted a saber cuál es más. Y vienen esos juicios, esos juicios vienen ahora en el año que viene. Entonces aquí vamos a tener una campaña donde este señor está montando una campaña, y todo eso lo preparó él, a él perder. Y el caso para mí más delicado que él tiene es cuando lo está sometiendo el fiscal Smith. Lo está sometiendo por lo desorden, cuando llamó a la insurrección nacional el 6 de enero del 21. Porque para fines educativos esto, todos esos casos, esa judicialización de que está hablando el ingeniero Leo Pérez Minaya, nada tiene que ver con lo más grave, a juicio mío, que es la insurrección contra el sistema, el ataque al Congreso de el Parlamento, que se creía el templo de la democracia y de los derechos. Eso no tiene nombre, Ramón. Este señor pierde las elecciones, eleva 62 instancias a los tribunales, pierde 61 de las 62, y ya cuando está perdido, el 6 de enero llama a unos paramilitares a unos mítines en Washington, un montón de paramilitares, un montón de turberos, y él personalmente, junto con otro líder republicano, y lo llama a que asalten el Congreso del país en el momento que su vicepresidente está certificando el triunfo de Biden, un asunto totalmente protocolar, en una reunión bicameral entre el Senado de Estados Unidos y los representantes, que es una cosa que dura 5 minutos. Él manda y lo pide, vayan a vayan allá y asalten al Capitolio para que Biden, para que Pence, su vicepresidente, no certifique eso. Pero en el proceso, es un llamado a la insurrección nacional. Un presidente de Estados Unidos llamando al pueblo a que desconozca el resultado de las elecciones. De eso que estamos hablando, señores. Y en ese proceso hay cerca de 5 policías muertos, ya hay muertos, y hay más de 1,000 personas procesadas criminalmente, y 800 de ellas están en la cárcel. O sea, en este momento hay 800 personas en la cárcel por eso de desorden. Y el que lo organizó no va preso. Entonces, señores, es que ese es el candidato de los republicanos. Un señor que totalmente desconoce los procesos electorales que hace 248 años Estados Unidos montó. Ese es uno. Pero así mismo tiene el caso, por ejemplo, que se va a ver ahora, el caso de que cogió, por ejemplo, de que cogió un dinero y pagó una prostituta. Bueno, en Estados Unidos, si usted se va con una prostituta y usted paga su dinero, eso no es un delito criminal, no lo es. Pero en lo que es delito es coger el dinero de la campaña
que le pide a los otros para hacer los cheques y pagarle a la prostituta. Ese sí es el delito que estamos hablando. Y por eso su abogado fue 3 años a la cárcel. Michael Cohen. Su abogado Michael Cohen fue a la cárcel 3 años. Ajá. Y el que lo mandó a pagar entonces no va. Entonces, son las cosas que usted tiene. Y el otro caso, que es un caso también tal, cuando se robó todos los documentos clasificados de la nación. Señores, se robó los secretos atómicos de la nación, se robó la lista de agentes encubiertos que tiene la inteligencia de Estados Unidos, y eso se lo robó y se lo estaba, y es tan, yo no sé ni cómo llamarlo, enseñándole todo eso a personas que lo van a visitar y le piden los documentos que la gente tiene que entenderlo. Que le hicieron un allanamiento a Donald Trump, pero espérate, vaya usted. En Estados Unidos hay una ley, hay una ley que dice que los documentos clasificados, cuando termina el periodo presidencial, van a los archivos nacionales y se conservan eso ahí para la posteridad, esos documentos. Pues mire, Donald Trump cogió todos esos documentos y se los llevó para su casa. Entonces los archivos se da cuenta y le dice: señor Trump, devuelve esos documentos. Y él dice que no va a devolver nada. Entonces los archivos recurren a la Secretaría de Justicia y dice: este señor no quiere devolver los documentos. Y va a la Secretaría de Justicia y se lo pide y dice que él no va a entregarlo. Cuando lo amenazan con someterlo a la justicia, se mete miedo y entrega una parte. Pero ¿qué pasa? Cuando los archivos dicen: no, espérate, aquí hay uno, él devolvió algo, pero se quedó con tanto. Y dice que cuando van a reclamar otra vez, mire que usted no lo ha devuelto, dice: yo no voy a devolverlo, usted no va. Y tuvieron que allanarlo, señores, para recuperar los documentos clasificados de la nación. Hay que allanarlo a Donald Trump a las 6 de la mañana. Un allanamiento. Y ese juicio también se va a ver. Entonces, la gente tiene que entender que este es el candidato. Y otra cosa, en las encuestas está casi igualito. Y posiblemente hasta arriba que de Biden. Porque es... y uno dice, por ejemplo, pero ¿cómo es posible? Señores, es lo mismo de Argentina. O sea, tú dices que Javier Milei ganó. Sí, señores, pero ¿por qué ganó? No es el caso de Estados Unidos. Milei gana cuando toma un país que tiene 40% de las personas viviendo por debajo del nivel de la pobreza. Cuando tiene 10% de los argentinos viviendo como, ¿cómo se llama? En pobreza extrema. En la pobreza extrema. Cuando tiene una inflación de 180%. Cuando señor, no puede pagar sus deudas. Bajo esa condición, el pueblo entero pasando, y llega este señor, y mira, ha pasado 4 o 5 días, que él va a cambiar el peso argentino, que él va a cerrar el Banco Central y que él va a poner el dólar como moneda. Ya echó para atrás, lleva 3 días. Ya mira, eso no es así. Es que nada de eso. Mire cómo echó para atrás. Que va a cerrar la Secretaría de Educación. Cuando Argentina especializa el 7% del Producto Interno Bruto aquí para la educación. Él la piensa cerrar. Es decir, él va a embrutecer a la gente ahora, cerrándole la escuela a los pobres. Entonces, cuando usted ve todo eso que está pasando y es un movimiento mundial, entonces lo que está en juego en las elecciones de Estados Unidos en noviembre, que falta un año, es el proceso, es la democracia. Mucha gente me dicen a mí que Leo, pero es que el sistema democrático no funciona. Yo le digo que sí funciona. Y nosotros los dominicanos
lo sabemos más que nadie, con la tiranía de Trujillo. Yo que tengo cierta edad, yo viví en la dictadura de Trujillo. Ahí se castigaba hasta el pensamiento. O sea, tú salías de tu casa. A mí, de los 12 años, Ramón, me crió un tío mío, Burlote Rodríguez, de la Cervecería Nacional Dominicana, y a los 12 años yo era maestro de alfabetización y tenía que caminar 40 kilómetros a pie para dar una clase de alfabetización, enseñar a los adultos y volver a pie por 15 pesos al mes. Pero no era el hecho de yo tener que ir a dar clase, era la seguridad. Uno salía y a veces mi mamá, una mujer, me acompañaba. Uno no sabía si iba a llegar vivo, de vuelta. Esa era la realidad. Era un horror vivir en una dictadura. Lo que pasa es que esta juventud hoy en día no sabe lo que es eso y lo importante que es vivir. El fentanilo la tiene mal. Sí, lo importante que es vivir en una democracia. Y por eso, Arsenio, yo te digo, no defienda tanto a Cuba. Nos estamos refiriendo a las relaciones internacionales, no al problema interno de Cuba y a Nicaragua. No. Esos son cárceles. O sea, el día que uno no tenga la libertad ni de pensar, ni de tomar iniciativas económicas, yo creo que no vale ni la pena estar vivo. Yo estoy muy contento a esta edad todavía iniciando negocios.